El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los que sufren. Este mundo se rige por reglas. Las ciudades tienen reglas, los gobiernos tienen reglas, todo se rige por reglas. Pero también existe un conflicto que también se rige por reglas. Y vamos a estar hablando de un conflicto, de que no se trata de un conflicto de guerras con cañones y armas, sino un conflicto muy diferente. Así es que te invitamos a que te quedes con nosotros en Conversando con Dios. Una vez más estamos acá listos para un nuevo estudio. El tema de esta mañana se titula Las reglas del conflicto. Elías, ¿cómo estás en esta mañana? Muy bien, mi hermano Marvin. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, contento porque estamos acá listos para un nuevo estudio. Vamos a estar estudiando un tema muy interesante, ¿no? En donde vamos a estar viendo un conflicto cósmico, ¿no? En lecciones anteriores hemos estudiado que nosotros estamos en medio de un conflicto, pero como les decía anteriormente, no es un conflicto entre armas y cañones y nada de eso, no, es un conflicto cósmico, quien el enemigo pelea con armas diferentes, ¿no? Con huestes espirituales, con potestades de las tinieblas. Entonces estamos nosotros allí envueltos, ¿no? En ese conflicto cósmico. Y el campo de batalla del enemigo es el corazón de los seres humanos. Él quiere ganar cuanto más él pueda, ¿no? Y estamos hablando en esta mañana de algo interesante, ¿no? Porque a pesar de que Adán y Eva le entregaron los títulos de propiedad a Satanás de este mundo, podemos ver también de que Dios está en control, ¿verdad? Que Dios ha establecido reglas, ¿no? En medio de este conflicto. Correcto. Y algo que me llama la atención es que la lección está siendo muy clara esta semana. El verso que se usó, el verso clave de esta semana, está en 1 de Juan capítulo 3, verso 8. Dice que el que practique el pecado es del diablo. O sea, así directamente se lo está diciendo. Porque el diablo peca desde el principio. Desde que se creó en el cielo, de que crearon al diablo, el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Precisamente la lección está siendo clara, no te lo está envolviendo, te lo está tirando claro. El que practica el pecado es del diablo. Exacto. Y esta semana, pues obviamente vamos a estudiar varias reglas de este conflicto que se originó en el cielo y en el cual nosotros estamos envueltos. Esta semana vamos a ver algo acerca de eso. Exacto, y podemos ver también de que si bien es verdad, ¿no? El enemigo está en control de este mundo, también sabemos de que Él le ha establecido reglas. Dios le ha puesto reglas y podemos, en el principio de este estudio, vamos a ver una de las primeras reglas que Dios estableció, ¿no? Lo podemos ver en el libro de Daniel. ¿Qué podemos encontrar en este libro de Daniel ahí? Mira, hay algo bien interesante, hermano Marvin, y es que especialmente, la Biblia está mencionando que detrás de todos los dioses que el pueblo de Israel adoraba, todos los pueblos vecinos adoraban, dice, detrás de todos esos dioses no eran meras invenciones del ser humano. No eran meras invenciones de ellos, no eran simplemente ídolos de piedras y todo eso, sino que detrás de todo eso había demonios.
O sea que Exacto. básicamente cuando la Biblia está hablando que el pueblo de Dios dejaron a Dios y se fueron tras otros dioses, básicamente lo que nos está diciendo aquí es que dejaron a Dios y se fueron tras demonios, se fueron tras Satanás. Y es precisamente es aquí donde entra todo. Y la pregunta que usted me acaba de hacer es que Satanás obviamente tiene límite. Él no se dirige, no se rige por sí solo. Hay límite, hay límite en este conflicto, pero esos límites se lo permite Dios. O sea, todo lo que el enemigo puede hacer, Dios se lo permite. Y es que dentro de las reglas del conflicto, esa es una de las reglas, permitirle cierta autoridad al enemigo. Exacto, podemos ver, ¿no? Cómo el enemigo, si bien él tiene poder, pero no puede llegar más allá de donde Dios no le permita llegar. Entonces, y eso nos da esperanza, ¿no? Porque nosotros también estamos contentos por eso, porque si bien es cierto, él es engañador y podemos llegar a ser engañados también nosotros, pero sabemos de que tras de eso tenemos un Dios todopoderoso, que Él es el que nos va a dar a nosotros también la victoria. Y cierto, mire, la lección presenta una experiencia, una visión que tuvo el profeta Daniel, donde dice que por 21 días él estuvo esperando por una respuesta. Incluso se desmayó. Una visión tan terrible, tan poderosa, que él incluso se desmayó y estuvo ahí. Sin embargo, la lección presenta que desde que Daniel propuso en su corazón entregarle su corazón a Dios, la respuesta fue enviada de parte de Dios. Pero ¿por qué se tardó tanto? Dice que por 21 días estuvo esperando la respuesta a eso. Dice que el príncipe de Persia lo detuvo al ángel que venía con la visión. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que Dios, siendo todopoderoso, teniendo el control de todo, haya permitido esto? Y precisamente lo que hemos estado hablando, Dios le da cierta autoridad, cierto dominio, cierto límite al diablo, cierto poder para hacer eso. No es porque Él lo hizo por su propia cuenta, sino que le da cierto dominio. Exacto, es otra característica, ¿no? Que podemos ver de que Dios está al control, ¿verdad? Entonces, más adelante el estudio nos sigue hablando, ¿no? De otra historia que podemos ver claramente en donde Dios establece reglas, ¿no? Dios establece reglas, así como este mundo se establece por reglas. Dios también establece sus reglas, Él tiene sus reglas, y en este conflicto cósmico nosotros también tenemos reglas de parte de Dios, ¿verdad? Y podemos ver la historia de Job, que si bien es cierto, ¿no? Job llegó a un límite en donde podemos pensar ya no había esperanza, ¿no? Pero más sin embargo Dios puso un alto ahí. ¿Qué podemos? Mira, es interesante con Job. Y hay tantas cosas que aprender ahí, ¿no? Esta lección está tan interesante porque, mire, si se da cuenta, había un concilio, ¿verdad? Donde se presentaron, la Biblia dice que se presentaron los hijos de Dios ahí para tener un concilio. Pero entre ellos estaba Job. Pero, ¿de dónde apareció? Satanás, perdón, disculpe. Entre ellos estaba Satanás, pero ¿de dónde apareció Satanás? Apareció de repente ahí. Entonces, lo importante es que Dios se llena como de orgullo santo, se saca pecho, es decir, ¿no ha visto por ahí a mi siervo Job? Un hombre intachable, apartado del mal, un hombre que hace la voluntad, que es fiel. En primer lugar, yo quiero parar un poquito aquí. ¿Será que Dios puede decir eso de nosotros hoy en día? ¿Será que Dios puede decir, mira, no he visto por ahí a mi siervo Marvin, a mi siervo Elías, por ahí, una persona que es íntegra, que no se va tras otros dioses, una persona que está siempre buscando de Dios? La segunda cosa es que me gustaría mencionar aquí es que Satanás entonces le dice a Dios, ¿será que Job adora a Dios de balde? ¿No será que tú le has rodeado de tantas cosas? O
O sea, él te sigue porque tú le has dado riqueza, tú le has dado poder, tú le has dado tantas cosas. Pero Satanás en sí lo que está buscando es una oportunidad, un permiso para poder atacar a Job. Porque ya no había podido hacerlo por su propia cuenta, está buscando permiso. Entonces Dios le dice, tranquilo, yo te permito que tú le tientes, pero no toque su vida, no toque su salud, no toque a él, toca todo lo que tiene. Y inmediatamente Satanás salió a sus anchas a atacar a Job. Dice que en el mismo día murieron sus hijos, sus ganados, sus propiedades, todo desapareció. Y es cuando Dios le da, cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, cuando nos alejamos de la jurisdicción de Dios, nosotros estamos a merced del enemigo. ¿Y cuántas cosas puede hacer el enemigo cuando Dios le da permiso para que nos tiente? Hasta cierto punto pienso yo también, referente a esta historia, pienso yo también de que Dios quizás quería mostrarle al enemigo de que había un ser humano en la tierra, de que aún en su dificultad nunca lo iba a dejar solo. Amén. O sea, quería mostrarle al enemigo de que esa persona era capaz de hacer cualquier cosa por amor a Dios. Porque todo lo que Job llegó a hacer, lo hizo por amor a Dios. No por lo que Dios le había dado, sino porque él amaba a Dios. Y sabía que ese Dios en quien él había creído, lo iba a sacar victorioso. Mira, hay algo que me llama la atención, no está aquí en la lección, pero menciona la Biblia. Y es que cuando Elías estaba corriendo de Jezabel, que lo quería matar, que le dice, no, Señor, yo he quedado solo en medio de todo esto, yo he estado solo. Sin embargo, el Señor le dice, mira, hay 7,000 personas que no han doblado sus pies. Exacto. O sea, el Señor lo que quiere saber, lo que quiere darle a entender, que aunque todo parezca que nadie adora a Dios, aún hay personas fieles. Exacto. Que realmente no doblan sus rodillas ante Baales, que no doblan sus rodillas ante falsos dioses, que se mantienen firmes a la voluntad de Dios y que Dios puede contar con ellos. O sea, lo que Dios está haciendo no es algo perdido, sino que hay personas que realmente, como el caso de Job, realmente aman a Dios y realmente le entregan su corazón a Él. Eso es lo que Dios quería demostrar con el caso de Job. Exacto. Y podemos ver también ahí otra característica, ¿no?, de las reglas de Dios. Dios no le permitió al enemigo llegar más allá de donde él tenía que llegar. Así entonces, y aquí podemos también aprender nosotros una historia muy interesante, ¿no? Porque si bien el enemigo puede atacarnos, nos puede hacer perder todo, nos puede, qué sé yo, llevarnos a una crisis, pero si nosotros, así como Job, los mantenemos fiel, Dios nos va a sacar adelante. Dios nos va a regresar lo que el enemigo nos ha quitado. Así es que yo les invito en esta mañana a que sigamos confiando en ese Dios, a que sigamos confiando así como lo hizo Job, porque Él es el que nos va a dar la victoria. Les invitamos para el siguiente estudio. Gracias por acompañarnos y gracias les invitamos a que compartan estos videos para compartan con sus amigos, con sus familiares y así poder compartir la palabra de Dios con otros. Les invitamos al siguiente estudio en Conversando con Dios. Que Dios les bendiga. Amén.